valiosa para el sector educativo y para quienes realizamos nuestra labor como docentes o estudiantes, pues en la medida de las posibilidades ofreció información, asesoría, acompañamiento, que aunada a la búsqueda personal y colaborativa, logró que pudiéramos cerrar el ciclo escolar 2019-2020 y durante los 2 años siguientes estuvo presente pues para continuar con el proceso educativo en este nuevo mundo bajo el cual nos vimos involucrados, la educación en línea. Pues bien, esta introducción de algún modo pues nos sitúa efectivamente en el contexto a partir del cual surgió la iniciativa de preparar una serie de reflexiones de forma colaborativa con los compañeros docentes y nuestros invitados universitarios, y esto derivó en el objetivo que tenemos para nuestro ciclo de diálogos, ¿no? Reconocer las implicaciones que la pandemia del coronavirus generó en diversos ámbitos ambientales, sociales, económicos, políticos y culturales, a partir de la reflexión de investigadores y docentes universitarios de diferentes campos del conocimiento, lo cual nos va a ofrecer un panorama interdisciplinar de los retos que enfrentamos en un denominado mundo post-pandemia. Por lo tanto, este primer ciclo de diálogos interdisciplinarios pues nos va a ofrecer durante estos 3 días de actividades académicas pues las conferencias y estas mesas de reflexión para un mundo post-pandemia. Las conferencias pues van a ser impartidas por colegas universitarios que nos compartirán desde diferentes campos disciplinarios y temas de interés una visión reflexiva en torno al tema central de este ciclo. Por su parte tendremos 3 mesas, la primera llamada Sociedad y Naturaleza, que es la que se va a desarrollar la tarde de hoy, Territorio y Sociedad, Arte y Humanismo, en la cual profesores de diferentes colegios académicos del plantel número 1, Gabino Barreda de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, nos ofrecerán desde diferentes disciplinas esas experiencias, esas acciones y comentarios que obviamente favorecerán un interesante intercambio interdisciplinario sobre los retos que ha implicado la pandemia en diferentes ámbitos de interés. Por lo tanto, pues de mi parte, pues agradezco la posibilidad de estar aquí participando con ustedes y agradecemos su presencia. Muy amable, gracias. Muy bien. Entonces, para continuar con las actividades, vamos a realizar la presentación de la maestra Nayeli Ruiz Rivera, perdón la pronunciación maestra, ¿sí? Que nos acompaña la tarde de hoy. Ella nos va a presentar la conferencia de apertura, los riesgos socioambientales en la ciudad y cómo entenderlos y atenderlos, ¿sí? Bien, ella es investigadora titular A del Instituto de Geografía de la UNAM, es doctora en estudios en desarrollo por la University of East Anglia en el Reino Unido, es maestra de estudios regionales por el Instituto Mora y etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía desde el año 2011 y es la coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Es docente y tutora de los programas de posgrado en Geografía y Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM y de la licenciatura en Geografía Aplicada de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus publicaciones y proyectos se enfocan en entender la vulnerabilidad socioambiental en las ciudades y áreas periurbanas, las políticas públicas en torno a la reducción del riesgo de desastre y la recuperación, la planeación y el ordenamiento territorial y los atlas de riesgos, haciendo uso de diferentes enfoques de las ciencias sociales para desarrollar propuestas en materia de políticas públicas, legislación, acceso de información y procesos de gobernanza de riesgo. Ella también coordinó el desarrollo del Atlas de Riesgos Metropolitano del área metropolitana de Guadalajara, ha participado también en procesos legislativos y ha promovido diversas iniciativas de comunicación pública de la ciencia en temáticas relacionadas a los riesgos y su reducción. También fue reconocida, con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el año de 2019 y desde el 2017 es miembro del Comité Científico Asesor en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección Civil y desde el 2021 preside la Comisión Técnica de Resiliencia Urbana y Territorial del Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México. Por lo tanto, como seguramente pueden ustedes apreciar, pues estamos ante la presencia de una universitaria
que ha desarrollado su actividad en diferentes campos vinculados al campo social, obviamente desde el punto de vista geográfico. Sin embargo, creo que es una excelente oportunidad que tenemos para poder apreciar y conocer lo que el día de hoy nos tiene ya preparada, ¿sí? Entonces, para continuar, les recordamos, como en todo evento, si les pediríamos sus celulares que estén apagados o bajo un control, y para las personas asistentes al mismo, casi cercana al fin de nuestra actividad del día de hoy, va a aparecer por ahí un formulario que les pediríamos de favor lo respondan para llevar un control de las asistencias, ¿verdad? Y sus comentarios que siempre son bienvenidos, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Me confirman si se escucha bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias al profesor Alejandro. Es un honor estar aquí con todas y todos ustedes, especialmente pues a mis colegas profesores de la preparatoria. Muchas gracias por la oportunidad. A ustedes, chicos, bienvenidos y muchas gracias también por acompañarnos. Espero que el material que traigo preparado para ustedes esta tarde les pueda interesar y que pues aprendamos un poco, reflexionemos un poco de qué nos toca ahora desde la geografía con el tema precisamente de los riesgos y la idea de post pandemia, que quizás no es tan post, es más pandemia que post, pero bueno, reflexionemos un poco el camino que sigue, ¿no? Sí, está muy sensible. Bien, vamos a hablar un poco de qué son los riesgos, por qué es un tema que se ha puesto de moda, qué tiene que ver también, por ejemplo, todo lo sanitario y cómo se estudia los riesgos de todo tipo que tienen que ver con vectores ambientales, digamos, desde la geografía, desde las muchas miradas que podríamos ver los riesgos. ¿Qué tiene de interesante verlos desde la geografía? ¿Cómo podemos aprender desde el punto de vista del territorio a gestionar los riesgos? Y yo le pedí a Alejandro que me dejara hablar de la ciudad, no porque en el campo no pase ninguno de los riesgos, por supuesto que ocurren los riesgos, pero la ciudad es un ámbito en el cual se amplifica mucho el riesgo porque es donde vemos con mayor intensidad las actividades humanas. Y como vamos a ver, el principio del que partimos nosotros es que el riesgo es un producto de nuestra sociedad, es algo que no viene de afuera. Vamos a tratar de dejar de fuera toda esta idea o todo este término de los mal llamados desastres naturales. Vamos a tratar de erradicar el concepto de desastre natural. No hay tal cosa como un desastre natural, se llaman desastres asociados o desencadenados a lo mejor por algún tipo de amenaza o fenómeno de origen natural o socionatural también, pero es importante y vamos a ver en el transcurso de la charla por qué es súper fundamental desterrar la idea del desastre natural. ¿Y qué tiene que ver la ciudad con eso? ¿Cómo es que el territorio de la ciudad, del ámbito urbano, del ámbito humano por excelencia, de alguna manera está aumentando, amplificando los factores de riesgo socioambiental? Vamos a hablar un poco de cómo lidiamos con eso y vamos a hablar un poco de eso que implica para nuestras actividades en el caso de las y los profesores de docencia, o sea, cómo enseñar estas cosas, y en el caso, pues, de ustedes, chicos, de la incidencia de cuando ustedes salgan de la escuela y se incorporen a diferentes actividades profesionales, cómo trabajar estos temas para cambiar las causas que nos están llevando al riesgo. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que definir en esta charla es exactamente qué es el riesgo, o sea, cómo se define el riesgo y por qué es importante. Y de ahí nos vamos a pasar un poco al tema de la pandemia y del COVID-19. En nuestra ley, el riesgo se define como una probabilidad de daños y pérdidas, es decir, qué tanto por las circunstancias que tengo y por los escenarios, digamos, climáticos, geológicos en los que nos estamos desenvolviendo, qué tanta probabilidad de un daño o de perder algo valioso para nosotros tenemos. Y de hecho, el riesgo se cuantifica así como una, digamos, una probabilidad de que yo, estando en una, digamos, en mi vida normal, cuánto voy a perder por ciertos factores que tengo. Ahora, eso no significa que podamos hacer una bolita mágica. No podemos saber si mañana tiembla cuáles edificios se van a caer. Lo que conocemos son probabilidades.
qué tan posible es que podamos tener ese daño, ¿no? Lo cual implica, a veces nos centramos mucho en la probabilidad y decimos es muy probable, pero decir que algo es probable implica decir que también es posible que no ocurra. No hay una certeza del 100% de lo que puede pasar. A eso le llamamos incertidumbre, algo que no podemos controlar o saber sobre el futuro, o que de alguna manera los modelos que tenemos no nos dan como para poder definirlo con toda seguridad. Y este tema es un gran tema en cosas como, por ejemplo, las epidemias o las erupciones volcánicas. ¿Por qué? Porque si empezamos a ver una actividad, digamos, por allí empieza como a temblar abajo del volcán de Colima o del Popocatépetl, por ejemplo, tenemos la posibilidad de alguna manera, de saber qué tan posible es que pueda ser una erupción, pero no lo sabemos con certeza. Y muchas veces sabemos que hará erupción, pero no sabemos, por ejemplo, hasta dónde va a llegar la lava, hasta dónde van a llegar las nubes piroclásticas. Si nosotros estamos hablando de pandemias, sabemos que va a haber una pandemia en algún momento del siglo que está transcurriendo. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cuál va a ser el bicho? No lo sabemos. El COVID-19 no lo conocíamos hasta diciembre del 2020, entonces no hay manera de saberlo, pero eso no quiere decir que no nos tengamos que preparar. Ante la incertidumbre, hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer precisamente para prepararnos, ¿no? Ahora, otro de los aspectos que es importante distinguir para nosotros es de la vulnerabilidad. Es decir, ok, llega una erupción volcánica, pero ¿qué pasaría si esa erupción volcánica hay una alerta de la erupción, pero no me llega porque no tengo internet, ni radio, ni televisión? Entonces, al momento de que yo no tengo los mecanismos para acceder a una alerta temprana, eso me hace más vulnerable, me pone en desventaja. Y eso es lo que nosotros hacemos al estudiar diferentes vulnerabilidades. Y finalmente, otro aspecto que para nosotros es súper importante es la mitigación. Todo mundo vio lo que acaba de pasar en Turquía y Siria. ¿Qué hubiera pasado si tenemos una mitigación? Tendríamos casas que resistieran estos sismos gracias a los códigos de construcción. Eso es una medida de mitigación. Entonces, digamos que jugando con todos estos aspectos, podemos hablar de los diferentes riesgos y, digamos, con eso podemos hacer un cálculo, una identificación de a quién le va a ir peor cuando enfrente una amenaza, un fenómeno, ¿no? Entonces, en estos fenómenos desencadenantes, que no son necesariamente, digamos, la causa del desastre, sino que son desencadenantes del desastre, pues tenemos los sismos, tenemos todo lo que tiene que ver con las tormentas tropicales severas, tenemos las erupciones volcánicas acá en lo geológico, tenemos los deslizamientos de ladera, pero también tenemos las amenazas sanitarias, como lo que acabamos de ver. Normalmente las amenazas sanitarias, el sector salud las considera de una forma ya rutinaria. Por ejemplo, la influenza, el virus de la influenza, ya tiene ciertos protocolos para que nosotros tengamos vacunas de la influenza que van cambiando estación por estación. Cuando hace mucho calor, tenemos enfermedades de la panza con mucha más frecuencia porque hay ciertos microorganismos que se reproducen con más facilidad por el calor, pero el sector salud ya sabe, ya tiene integrado protocolos para que nosotros sepamos qué hacer. Incluso hay campañas de, oye, lávate las manos, no consumas alimentos crudos, etcétera, ¿no? Entonces hay cierto nivel de conocimiento sobre amenazas sanitarias que son las que se salen cuando tenemos un virus o vector nuevo como el COVID-19 y qué es realmente a lo que nos tenemos que preparar, ¿no? Todo lo demás ya estaba ahí cuando ocurre la amenaza. Las casas mal construidas de Turquía ya estaban cuando tembló. Las personas sin acceso a servicios de salud ya no tenían acceso de salud antes del COVID. Las personas que tenían su casa mal construida en una ladera ya estaban cuando ocurrió el deslizamiento. Entonces, esa es la razón por la cual la naturaleza se declara no culpable. Le echamos la culpa, pero en realidad no tiene la culpa. La cosa es que nosotros ocupamos el espacio geográfico de alguna manera ayudándole al fenómeno a amplificar
los efectos que pueda tener, y eso es justo lo que tenemos que atender. Y fíjense en este ejemplo, que es un ejemplo medio escalofriante, pero que nos va a sonar muy familiar. Tenemos esta imagen de lo que le pasa a la Ciudad de México en términos de hundimiento. Esto es muy importante para entender, por ejemplo, las inundaciones y el acceso al agua potable, que también es una cuestión sanitaria relevante. Fíjense, año 1910. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, pues aquí estaba la ciudad y entonces había una cosa que se llamaba Gran Canal, y el Gran Canal nos llevaba al túnel de Tequisquia, que es el que se abrió en el siglo XVII para desaguar el agua de los lagos del Valle de México. Pero como le estamos quitando el agua acá, ¿qué pasa? Se empieza a hundir. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora, en lugar de tener 19 centímetros de pendiente por el que fluye nuestras popositas, pues ahora resulta que nuestras popositas ya no se van a ningún lado, se quedan aquí, y para sacarlas las tenemos que bombear. Y entonces esto tiene implicaciones importantes, como por ejemplo el hecho de que si se descompone el sistema de bombeo de la Ciudad de México, nos vamos a inundar de aguas negras, porque seguimos siendo un lago artificial, artificializado, pero somos un lago, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en los riesgos de la Ciudad de México, sí, por supuesto, los sismos están muy presentes, los sanitarios están muy presentes, pero casi nadie está pensando en esto. Cuando ocurra un sismo y se descomponga el drenaje, se rompa y se rompan los sistemas de bombeo, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a tener popositas aquí alrededor. Y eso, créanme, es un riesgo. No por nada, cuando ocurre una catástrofe, como lo que está pasando en Turquía, pero cuando pasó, por ejemplo, en los grandes tsunamis y esto, lo primero que hay que proteger es el tema sanitario, porque la primera consecuencia de una catástrofe es que la gente empieza a morir de enfermedades infecciosas. La que no murió, digamos, en el primer impacto, empieza a morir de enfermedades infecciosas. Pero es por esto mismo, porque se rompe la forma en la que nosotros los humanos, digamos, ocupamos, ¿no? Este subsuelo urbano que nos presta un montón de servicios. Ahora, vean, por ejemplo, que eso que implica ahora en términos de nuestra construcción. ¿Se acuerdan de esta imagen? Y en esta imagen decíamos que acá se estaba hundiendo. ¿Cuál es el efecto de ese hundimiento? Pues que algunos de los procesos de nuestro subsuelo se activan y entonces empezamos a tener fracturamientos del subsuelo, sobre todo del subsuelo que antes era un lago. Y entonces, miren, o sea, a lo mejor cuando se construyeron, a lo mejor no era tan evidente, pero conforme se va hundiendo y se va rompiendo en los diferentes, digamos, tipos de suelo que están 50, 60 metros más abajo y a los cuales ya les quitamos el agua para tomárnosla, lo que va a pasar es que vamos a empezar a ver construcciones que literalmente están siendo afectadas, que la fractura le pasa a la mitad de la sala. Eso pasó en el sismo del 2017. Las fracturas no son directamente causadas por los sismos. Las fracturas son, digamos, una consecuencia del asentamiento del subsuelo, y esto es muy grave. Esto es muy, muy grave porque si bien no pasa en toda la ciudad, sí tiene algunos efectos importantísimos en ciertas zonas de la ciudad. Entonces, por ejemplo, ahí ya estamos empezando a ver que lo que nosotros le hacemos a la ciudad, la forma en la que nosotros tratamos nuestro subsuelo, genera algo que se llama vulnerabilidad física. Y esa vulnerabilidad física, cuya mejor expresión es algo como esto, aquí lo pueden ver muy claramente, esa tiene un gran papel en el tema del riesgo, pero no viene de la naturaleza. No es algo que la naturaleza esté causando, lo estamos causando nosotros. ¿Sale? Y eso tiene que ver ahora sí vamos a entrar bien en materia. Miren, en las ciudades pasa una cosa. Nosotros, ¿por qué estamos construyendo en un subsuelo que ya sabemos que tiene estos problemas? Ah, bueno, pues construimos allí porque nos queda cerca la escuela, porque nos queda cerca el trabajo, porque allí vive la mamá, el abuelito, la familia, y necesitamos estar cerca de nuestros familiares. Hay muchas razones por las cuales hacemos esto. Bueno, y eso
es muy notoriamente aprovechado por la forma en la que crece la ciudad, sobre todo en las últimas décadas, porque lo que está pasando es que donde hay más servicios, el suelo y el subsuelo se vuelve más caro. Entonces, fíjense lo que pasa en las alcaldías centrales o donde estamos cerca del metro, metrobús, o donde hay servicios, donde hay cines, donde hay centros comerciales. ¿Qué pasa allí? Pues que como el suelo es más caro, no importa que esté inundado, que tenga fracturas, ¿eh? Eso no, nadie lo considera, no. Dices, bueno, pues con tantita ingeniería lo arreglo y entonces empiezo a crecer verticalmente. Este crecimiento vertical que nosotros le estamos regalando, digamos, ese aire, esos permisos de construir hacia arriba, encarecen la ciudad al punto en el que se está tratando de concentrar ciertas actividades en zonas que claramente ya no pueden sostener esas actividades. Y entonces lo que va a pasar es que vamos a empezar a tener problemas de servicios, problemas de agua, problemas de transportes, un poco, son todas estas como retroalimentaciones negativas que vamos teniendo en la ciudad y que de alguna manera nos están, empiezan a afectarnos de una manera muy seria, ¿no? Y ahí es donde entra la geografía, fíjense, porque la geografía es ubicación, ubicación, ubicación. Somos así como las inmobiliarias, ¿no? Ubicación, ubicación, ubicación. Entonces, para entender el riesgo, curiosamente, esto es un poco como contraintuitivo lo que voy a decir. Normalmente nosotros empezaríamos diciendo inundaciones, ciclones tropicales, sismos. Yo voy a empezar diciéndoles dónde trabajamos, dónde consumimos, cuánto nos tenemos que desplazar, cuántos derechos podemos ejercer en la ciudad, cuánto nos exponemos, por ejemplo, a las fracturas, a las inundaciones, qué infraestructura construimos. Porque en la forma en la que nosotros analizamos el riesgo, en realidad estas son las causas del riesgo, y entonces llegan los fenómenos y los fenómenos de alguna manera se enganchan con estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos todos nosotros asentados en una ciudad de 23 millones de habitantes en un lago? O sea, digan, si uno lo piensa con tantita lógica, dices, estamos locos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y sin embargo, aquí estamos todos y amamos la ciudad y deseamos que esté bien, pero eso de alguna manera implica problemas, ¿no? Entonces, vamos a empezar, o sea, empezamos por aquí y esta es como nuestra clave para entender el riesgo y quién está expuesto al riesgo. Entonces, ahora sí, veamos qué pasa, por ejemplo, con el tema del transporte y regresemos un poco al tema del COVID. ¿Cuál es la principal vía de contagio del COVID-19? Es la aérea, ¿no? Por eso siempre dicen, no, pues vamos a tener cubrebocas y a estar en lugares ventilados y demás. Pero ¿qué pasa si las personas, un bichito, es un cara de niño, no pasa. ¿Qué pasa si nosotros estamos en una parte de la ciudad que está lejos de nuestras actividades y a fuerzas tenemos que tomar el metro? ¿Cuánta ventilación y cuánta distancia social podemos tener en el metro? Pues realmente no es mucha, ¿no? Esto es un factor de exposición tremendo al COVID-19, por ejemplo, pero no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque vivir cerca de nuestros centros de trabajo, cerca de nuestras escuelas, para la inmensa mayoría de nosotros no es algo posible, porque cuesta mucho dinero. Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿El bicho COVID o el hecho de que nosotros tenemos ciudades excluyentes? Es una combinación de las dos, por supuesto, pero no toda la culpa la tiene el COVID, ¿no? Ahora, vean un poco también lo que pasa, lo que hablábamos hace rato con el tema del drenaje, ¿no? Tenemos un sistema de drenaje complejísimo, uno de los más complejos del mundo. Nuestra agua, como se vio bastante claro hace algún tiempo cuando pasó lo de la inundación de Tula, nuestra agua con todo lo que trae, el agua de uso de la Ciudad de México, va al Valle del Mezquital, pasa por Tula, pasa por algunas de las zonas de irrigación donde de hecho usan esa agua para regar algunos de los plantas, alimentos que nosotros consumimos. Pero miren, hay un montón como de desviaciones a través de las cuales va fluyendo el agua del drenaje, ¿no? Entonces este era el original, el Gran Canal.
pero ya está el emisor central, el emisor poniente, todo esto se junta y llega al Valle del Mezquital, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra sobrevivencia como ciudad está súper mediada por la tecnología. ¿Qué pasaría si no hubiera bombas? Las bombas, que además es un consumo eléctrico muy grande. ¿Qué pasaría? Lo que pasa con el agua del Cutzamala, que bueno, esta es la salida, pero acá el Cutzamala llega con todo el agua que viene del Valle de Toluca, de la cuenca Lerma-Cutzamala, esa agua se bombea 1 kilómetro que cuesta arriba y luego nos la traen otra vez a la Ciudad de México. Entonces, nosotros dependemos de la tecnología. Si no hubiera tecnología, chicos, esta ciudad no sobreviviría ni un mes. Así. Entonces, claro que es una cosa súper dramática. Entonces, cuando nosotros pensamos en cuál es nuestro, por ejemplo, riesgo de inundación, no piensen en las lluvias. No se trata de eso. Claro que tiene que ver, pero es un factor menor. En lo que tenemos que fijarnos es en la capacidad del sistema para regular ese lago oculto que está bajo nuestros pies y que nos lleva a la interconexión del drenaje profundo. Entonces, cuando llueve, por eso a veces hay zonas donde no llueve y sin embargo se inundan, porque viene el agua de otros lugares y llega allí. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que fijarnos en cómo alteramos nosotros en nuestros territorios estos diferentes aspectos que de alguna manera nos sostienen, ¿no? Entonces, les doy un ejemplo también, no solo de lo que pasa en México. Estas fotografías de esta siguiente secuencia son de Buenos Aires, de una zona que se llama Tigre, que está en el delta al lado de Buenos Aires, ¿no? Y ahí en el delta se les ocurrió hacer una cosa que se llama urbanización polderizada. ¿Qué es una urbanización polderizada? Unos lotes que tienen frentes de agua para que uno pueda andar en su yate y en su barquito y todo así bonito con su alberca y demás, pero sobre el delta, es decir, usando terrenos del delta. Entonces, miren, estaba el río y empezaron a cavar y entonces cavan, estos son, aquí es donde van a estar los terrenos con las casas y estos terrenos se venden súper, 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 súper carísimos porque son terrenos de frente de agua. Entonces vean esta secuencia, ya empezaron a ver cómo tiene forma como de circulitos aquí, ¿no? Entonces la idea es que aquí haya casas y terrenos que van a estar aquí viendo pues, los yates y los botes y todas esas cosas, ¿no? Entonces vean el tamaño de esta actividad, ¿no? O sea, este es el extractor de tierra, o sea, movieron una cantidad, hicieron una cantidad de obra y la idea es que quede así, de hecho, así se ve, el que vieron estaba en proceso, esta ya está hecha. Esto está, aquí están las casas de lujo, ya vieron cómo tienen hasta la fuentecita y todo esto, ¿no? Este tipo de acciones lo que hacen es tratar de generar zonas de la ciudad que tengan algo que se llama plusvalía. Si ustedes vieron ya geografía económica y geografía política, la plusvalía es un concepto muy importante para entender la ciudad. Entonces, ¿qué pasó aquí? Fíjense, aquí alteraron el delta del río a tal punto que no aquí, justamente en la parte, esto actúa como un tapón. Entonces, cuando llueve y el río trae mucha agua, la parte de arriba se inunda. Entonces, ¿la naturaleza es la culpable? Pues no, claramente no. Es lo que nosotros le hicimos a este entorno, ¿no? Entonces, chequen aquí hasta sus chalets así tipo europeo y todo el rollo, ¿no? Pero pues esto es un tapón del río, finalmente. Ahora, esto se ve similar. ¿Están de acuerdo a lo que acabamos de ver? No es Buenos Aires. Es Fort Myers, Florida. Es decir, hay una copia, ¿no? Una inspiración. Y lo que pasó aquí en Fort Myers, aquí en 2021, es que pasó el huracán Ian. Inundó Florida, toda la zona de Tampa. Y esto fue lo que pasó. Así quedó. ¿Los desastres son naturales? No. Le echamos la culpa al huracán Ian, pero claramente esto que
esta forma de urbanizar tiene un gran papel en lo que nos está pasando con el tema del riesgo, ¿no? Entonces, nuestra ciudad, si nosotros la pensamos y la diseñamos, sí tenemos la oportunidad de reducir nuestros riesgos, por supuesto, incluso con escenarios catastróficos de amenazas. Y la muestra de eso, una gran muestra de eso la tenemos en Japón. Japón tiene sismos magnitud 9, con una aceleración inmensa, y en el evento del 2011 la gente murió del tsunami, no murió del sismo, porque no hubo colapsos. Hubo colapso, o sea, hubo casi nada de colapsos, ¿no? Con buena ingeniería, con buenas aplicaciones sí se puede, pero implica pues que nosotros tenemos que pensar muy bien nuestros espacios, ¿no? Ahora, esto tiene una contraparte, ¿no? En cada ciudad en la que tenemos estos lujazos, también vamos a tener gente que no va a poder acceder a esos lujos. ¿Y qué le pasa a esas personas? Se hacinan en otro tipo de lugares. Entonces, esto se le llama segregación urbana. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues esta zona es muy probable que sea propensa a deslizamientos o inundaciones dinámicas. Inundación dinámica significa que va a empezar a escurrir el agua acá, y entonces si está lloviendo acá y se empieza a acumular, 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 ya para cuando llegue acá, es prácticamente imposible cruzar la calle porque te lleva. En Ecatepec pasó hace año y medio y se llevó una chava en una moto, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre, siempre la ciudad que tiene que genera zonas de una gran plusvalía, normalmente genera zonas de segregación donde aumenta la pobreza y donde también estamos expuestos a otro tipo de riesgos, ¿no? Me quedan 12 minutos. Entonces, bueno, eso nos lleva ahora sí a pensar muy seriamente qué es la gestión de riesgos. Entonces, sí, por supuesto, la gestión de riesgos tiene que ver con que, por ejemplo, tenemos que monitorear los fenómenos hidrometeorológicos y lanzar alertas tempranas. Claro que sí. Tenemos que estudiar sismos. Claro que sí. Pero así como tenemos que estudiar sismos, tenemos que hacer algo muy importante, que es prevenir el riesgo futuro a través de procesos de desarrollo territorial, sostenibilidad, vivienda, accesibilidad y salud. Y también en esta fase, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión de riesgos, o sea, toda esa idea de que los riesgos se pueden controlar y reducir, implica que tenemos que aplicar de manera integral estas 6 diferentes, digamos, fases o diferentes tipos, conjuntos de actividades. Saber cómo son los riesgos, qué los causan, incluyendo los riesgos sanitarios. Por eso es tan importante la investigación médica, ¿no? Para saber qué nos espera, cómo va a evolucionar el SARS-CoV-2, etcétera. Pero también qué podemos esperar, por ejemplo, de sismos en México. La gente que estudia los tsunamis del pasado se va a Oaxaca, se va a la playita y se pone a rascarle ahí en la playita para ver si encuentra sedimentos de un tsunami del pasado. ¿Y qué creen? Hay tsunamis históricos que el agua entró hasta 1,5 kilómetros en Oaxaca. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo desencadenó un sismo muy fuerte, mucho más fuerte, de magnitud 8, algo que se calcula entre magnitud 8, 8.4. Esos son nuestros escenarios digamos, de amenaza sísmica, ¿no? Entonces, si tenemos ese escenario de amenaza sísmica, por supuesto necesitamos vivienda segura, que cumpla códigos de construcción, viviendas de preferencia que no estén en zonas donde se amplifican las ondas sísmicas, que es nuestro caso, pero bueno, si no es posible eso, por lo menos que cumplan códigos de construcción. Y tenemos, como les decía, estos 6 procesos: generar conocimiento, prevenir el riesgo futuro, que es realmente en donde está la clave de todo, tratar de que esas amenazas no nos afecten de la manera en la que pueden hacerlo, reducir el riesgo existente, que es, por ejemplo, reforzar las casas que ya están para que no se caigan, ¿no? Para que cumplan los códigos de construcción actuales, o, por ejemplo, cambiar el drenaje para que sea un drenaje flexible en lugar de un drenaje de estos como de asbesto, y así, que son muy inflexibles y se rompen mucho.
Y luego todo lo que conocemos ya como protección civil, que son estas dos fases: preparar la respuesta y responder y rehabilitar. Pero es un error reducir la gestión de riesgos a solo esto. No es porque esto no sea importante, claro que es importante, pero es una parte de todo lo que tendríamos que hacer, y solo hasta que cumplamos todo esto, entonces ya se puede llamar gestión de riesgo, ¿no? Entonces, lo que buscamos es reducir probabilidades de daño, o sea, saber qué puede pasar, reducir las probabilidades, atender las causas de fondo y atender la desigualdad. Esa es una clave para la gestión de riesgos. Si yo tengo ciudades en las cuales no estoy logrando hacer que haya más personas que tengan, por ejemplo, una buena vivienda con buenas condiciones estructurales, si yo no logro dar un servicio de transporte digno que permita, por ejemplo, tener espacio y ventilación para no contagiarnos del COVID-19, entonces esta desigualdad no la estamos atendiendo y por lo tanto estamos manteniendo las mismas cosas que ya nos llevaron a tener los problemas en primer lugar, ¿no? Entonces, cuando estudiamos desigualdad, lo que hacemos es, por ejemplo, tratar de investigar a través de diferentes técnicas a quién le va a afectar más el COVID, ¿no? Digamos, a estos diferentes colectivos, o sea, quién de las personas, si son de la tercera edad, a qué se van a dedicar. Por ejemplo, una de las cosas que más notoriamente se vio en la pandemia es que las personas con mayor proporción de empleo informal y con menor escolaridad tuvieron unas tasas de mortalidad mucho más altas. Entonces, claramente, a ellos les afecta más en parte, por ejemplo, porque no pueden dejar de trabajar, porque se exponen más y porque tienen menos acceso a información clave que les puede ayudar a cuidar su salud, ¿no? Entonces, en el caso de los sismos, pues digamos, estudiamos las desigualdades de manera un poquito diferente, porque vemos, por ejemplo, en cuanto a estas viviendas, a cuál le va a afectar más. Y en el caso de recuperación, de ver a quién, o sea, una vez que pasan los impactos como lo que ustedes están viendo en Turquía, que a quién le va a costar más y por lo tanto a quién le tengo que dar prioridad. Un buen ejemplo sería una persona adulta mayor. ¿Por qué? Pues porque un adulto mayor no tiene la posibilidad de acceder a un crédito y muchos de ellos viven solitos. Entonces, las personas adultas mayores que viven solas y que no tienen medios económicos, normalmente son de los prioritarios a atender porque tienen menos posibilidades de recuperarse. Y entonces así, lo que vamos haciendo al hacer análisis de riesgos es justamente ver quién es prioritario porque tiene más vulnerabilidad y menos posibilidades de recuperarse, ¿no? Bueno, entonces, claves para poder incidir, ¿no? Ya vimos que reducir la desigualdad es un aspecto importante, ¿no? Y otro, estudiar geografía. ¿Por qué? Porque la geografía es la ciencia que nos lleva a entender justamente estas dinámicas ambientales que hacemos los humanos. No podríamos entender o tener como esta visión de la cuenca de México, viendo lo que pasa pues con el suelo, el drenaje, la contaminación y todo eso, si no tuviéramos una visión territorial o geográfica. Entonces obviamente tenemos que tener ese enfoque, ¿no? Pero también tomar ejemplos, por ejemplo, de la demografía, de la economía, para entender dónde están estas desventajas, ¿no? ¿A quién le va peor? Les voy a dar otro ejemplo. Cuando hay una inundación, en la inundación, en el caso de México, aunque no lo crean, nos afecta menos que en otros países. Y hay una razón como muy evidente. En México nos gusta construir con un material pesado, sólido. O sea, nosotros somos de bloque, de ladrillo, de concreto. O sea, a nosotros nos gusta lo macizo, ¿no? Pero si ustedes ven cómo construyen, cuáles son los códigos de construcción norteamericanos, son de maderita, son de tabla roca, son de un aislante así suavecito, se moja y se deshace. Entonces, cuando hay una inundación, simplemente la casa no se puede sostener, hay que reconstruirla. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en términos estrictamente físicos, estructurales, son más vulnerables las viviendas bajo ese código de construcción que en el nuestro. Y eso nos lleva a cosas bien interesantes. Por ejemplo, que en México la gente, cuando ocurre un desastre desencadenado por un fenómeno hidrometeorológico, la gente normalmente no se va, simplemente rehace su vida.
Cuando ocurre un desastre asociado a un sismo, se va. Hay mucho desplazamiento porque la gente no puede reconstruir. Entonces, allí empezamos a ver algunos rasgos geográficos importantes, perdón, que, bueno, nos ayudan a entender, ¿no? Ay, no sé si, pero bueno, con esta vamos terminando, ¿no? Entonces, una de las cosas que es importante, por la que es muy importante trabajar tanto en docencia como en trabajo de nosotros, es que todas estas cosas de las que hemos platicado no pueden ser propiedad de un experto o una experta. O sea, normalmente decimos, pues vamos a hablarle a un ingeniero, ¿no? Para poder ver. Pero en realidad hay cosas básicas de los aspectos de riesgo que deberíamos poder consultar todos de una forma muy fácil, porque conocer estas cosas nos da otra visión de la ciudad y además nos da la posibilidad de hacer algo que se llama en gestión de riesgos acciones de autoprotección, ¿sí? Si yo sé que yo estoy en una zona del lago donde se amplifican mucho las ondas, donde la estación acelerométrica registró, por ejemplo, un parámetro que se llama GALS, que es el de aceleración del suelo. Si estoy en una zona que en el último sismo registró más de 90 GALS, aguas. Tengo que fijarme muy bien que mi casa, por ejemplo, sea geométrica, que no tenga planta baja débil. ¿Todo el mundo sabe qué es la planta baja débil? ¿Les suena? ¿Ven? Esta clase de cosas, por eso tenemos que hacer mucho trabajo de divulgación, porque esto no lo deben saber solo los ingenieros. Las plantas bajas débiles son esos edificios que parece que están parados en patitas chiquitas, delgaditas, que tienen unas columnitas porque abajo tienen estacionamiento, tienen un local, tienen una tienda, entonces tienen una columnita delgadita, ¿no? Eso se llama planta baja débil. Se sorprenderían la proporción de colapsos que se deben a planta baja débil, aunque el resto del edificio se vea bien, ¿no? También quitarle una columna, quitarle una pared a la casa, que sea una pared estructural que de alguna manera diríamos, ay, no, pues para que se vea concepto abierto, ¿no? Y le quitamos la pared, resulta que o sea, todo el edificio se daña, si vimos en departamento, ¿no? Pero las plantas bajas débiles en esquina son las formas digamos, de estructura más vulnerables a los sismos en la Ciudad de México. Si todos lo supiéramos, iríamos corriendo a hacer junta de vecinos, oigan vecinos, vamos a reforzar las columnas porque pues aquí ya nos dijeron que hay una probabilidad. No estamos diciendo que va a pasar, pero la probabilidad es muy alta, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que eso necesitamos lana, necesitamos sensibilizarnos porque todo eso implica gastar dinero antes, pero aquí viene digamos, la ventaja. Cada peso que nosotros invirtamos en reforzar nuestro edificio de patitas delgaditas son 7 pesos que no nos vamos a gastar después de que colapse. Nos vamos a ahorrar mucho dinero. Lo que pasa es que como es algo incierto, como que dice, bueno, no, pues ¿para qué invierto, no? Pero en realidad deberíamos poder invertir y debería ser una acción entre nosotros, colaborativa, de nosotros como ciudadanos, junto con la autoridad que pues nos eche la mano, ¿no? Para poder organizar esto. Entonces, por supuesto, allí, aunque venga el sismo, de magnitud 8 en la placa de Cocos, ¿qué va a pasar? Pues que mi casa a lo mejor no sale ilesa completamente, pero no se me va a colapsar. No saben el horror que es trabajar en edificaciones colapsadas, es espantoso, es espantoso. O sea, no puedo describir lo espantoso que es eso. Esa es la peor pesadilla de la gente, de veras. No hay manera de prever y de decir vamos a trabajar en reforzamiento, seguridad de las viviendas. Pues eso es justo a lo que nos referimos con los desastres no son naturales, ¿no? Bueno, se tenía que decir y se dijo, ¿no? Entonces, cuando nosotros, chicos, estemos trabajando en nuestra clase de geografía, por ejemplo, un buen punto sería trabajar en ciencia ciudadana, ¿no? Por ejemplo, haciendo un mapa colaborativo entre nosotros, donde pudiéramos hacer un diagnóstico de cómo está nuestro territorio, encontrar el dato de cuánto se ha hundido en nuestros años, en dónde está la estación acelerométrica más cercana,
cómo se aceleró el suelo, en qué estado están nuestras, o sea, hacer un mapa de eso, para que nosotros mismos podamos acercarnos a ese tipo de acciones, ¿no? Que nos permitan que ya, pues estos mapas que son como súper especializados, son donde se describe lo que yo les acabo de platicar, pues que ya no sea una cosa así como de súper especialista, ¿no? Sino que sea algo más cercano a nosotros. Por ejemplo, fíjense, estos numeritos 4, 2, 3, 2, 0.5 son periodos. ¿Periodo qué es? Periodo es la onda, es una forma de medir la frecuencia de las ondas sísmicas. ¿Por qué es importante medir eso? Espérenme, me voy a pasar por esto. Porque nuestro suelo vibra de una cierta manera. En el mapa decía 4, 5, bla, bla, ¿no? Aquí. Eso se mide en segundos. Eso quiere decir que la onda sísmica tarda 5 segundos en hacer esto. Es una onda larga. Si tarda medio segundo, como lo que dice aquí, es una onda cortita. Así. Eso tenemos que entenderlo porque nuestra casa vibra también de una cierta manera. Si tenemos una casa chaparrita, tiende a vibrar en un periodo más corto. Si vivimos en un edificio más alto, tiende a vibrar en una frecuencia más larga, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con eso? Si resulta nuestra mala suerte que nuestra casa y el suelo vibran en la misma frecuencia, se viene abajo. Es como en las caricaturas, ¿no? Cuando está Bugs Bunny cantando o la cantante de ópera cantando, llega el punto en el que la vibración es tal que se rompe la copa. Eso es porque llega a la misma frecuencia que la copa. Ese efecto se llama, es un espectro de respuesta, ¿no? Es una resonancia, un efecto de resonancia. Eso es lo que tenemos que evitar. Por eso, el cómo construyamos nuestras ciudades importa mucho. Y por eso es importante que todas y todos podamos acceder a este conocimiento, que no sea algo que tengamos que pagar carísimo, que no esté fuera de nuestro alcance. Y por eso es importante que esto esté en el Atlas de Riesgo. ¿Sí? Entonces, en lo que trabajamos nosotros es en el Atlas de Riesgos tratando de que haya información sobre los edificios de patitas, que haya información de cómo reacciona el suelo, que haya información de cómo hay vulnerabilidades que nos tienen que llamar la atención, donde hay, por ejemplo, más personas adultas, más personas que tienen una discapacidad, etcétera, porque con eso usamos esta información, ahora sí, para reducir el daño. Entonces, esta es la idea fuerza con la que vamos a cerrar. El acceso a los beneficios de todo este conocimiento, ¿no? Es todo nuestro objetivo y entonces todo nuestro trabajo como geógrafos en realidad es contribuir a que todas y todos vivamos esta buena vida a través del derecho a la seguridad humana. No podemos evitar que ocurran los fenómenos. Eso es inevitable. Tenemos que aprender a vivir con ellos y la manera de vivir con ellos, de hecho, es haciendo que nuestras ciudades tengan estructuras y que sean más amables y más sustentables. Ese es uno de los grandes secretos y por eso la labor del geógrafo es tan importante, porque entre más sepamos nosotros y entre más podamos tener mejores ciudades, también menor va a ser nuestro riesgo. Es una forma de garantizar a lo que llamamos seguridad humana. Este es mi correo, me dio mucho gusto estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Amable, gracias. Bueno, creo que hemos tenido la excelente oportunidad de escuchar a la doctora Nayeli, que nos comparte algo efectivamente desde el punto de vista geográfico, pero claro, la idea de este ciclo es entender que también hay un trabajo interdisciplinario y que a través de la geografía, junto con el apoyo de otras disciplinas, podemos también fortalecer o darle soluciones a algunas de las problemáticas que están presentes. ¿Sí? Bien, muy amable, doctora. Muy amable, gracias.
pues vamos a aprovechar que usted está presente el día de hoy, doctora, para que en nombre de la dirección del plantel número 1 le hagamos entrega de la constancia de participación en nuestro evento. Entonces, la constancia por impartir la conferencia Los riesgos socioambientales, ¿verdad? En la ciudad, cómo entenderlos y atenderlos, hoy 8 de febrero, dentro de las actividades del primer ciclo de diálogos interdisciplinarios. Doctora, pues en nombre del director, el maestro Enrique Herrera, tendremos por aquí. Muy amable, gracias. Muy bien, doctora. Gracias. Y pues la invitamos a continuar con las actividades que tendríamos para cerrar con la mesa que en este momento vamos a tener. Si fueran tan amables los maestros que nos acompañan, si pudieran pasar de este lado, ¿sí? No. Bien, con el afán de algún modo avanzar con las actividades que tenemos programadas, ¿sí? Si hubiera de todos modos alguna pregunta al final de la sesión, podríamos también incorporarla para enriquecer el trabajo que tenemos contemplado, ¿sí? Entonces, si fueran tan amables los maestros, sí, nos acompañan de este lado, gracias. Maestra. Claro. ¿Sí? Bien, vamos a continuar con el trabajo de la mesa uno que llamamos Sociedad y Naturaleza. Van a participar con nosotros el doctor Felipe León Olivares del Colegio de Química, el maestro Rafael Enrique Herrera Bendaño del Colegio de Morfología, Fisiología y Salud, la maestra Delia Vázquez Galicia del Colegio de Biología y el ingeniero Miguel Castro Libreros del Colegio de Física. Voy a permitirme leer la semblanza del doctor Felipe León Olivares, quien va a comenzar con su aportación. Felipe León Olivares es químico por la Facultad de Química de la UNAM. Realizó sus estudios de doctorado en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas por el CIMBESTAB, el IPN. Es adscrito a la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM en el Colegio de Química como profesor de carrera titular C de tiempo completo. Es tutor en la maestría de enseñanza media superior en la Facultad de Química de la UNAM. Actualmente es profesor invitado en el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM. Su línea de investigación es Historia de la Educación Química en México, 1867-1971. Ha publicado 60 trabajos entre artículos, capítulos y libros. Ha impartido 230 conferencias tanto en México como en el extranjero. Entre sus distinciones académicas destaca el Premio Nacional Andrés Manuel del Río, Nivel Educación Media Superior de Sociedad Química de México en 2021. Su publicación reciente es Ramos, María de la Paz y Felipe León 2022, Perspectivas, Desafíos y Trascendencia de la Escuela Nacional Preparatoria hasta los albores del siglo XX, a 150 años de su fundación, UNAM, México. Adelante, doctor Felipe León Olivares. Gracias, qué amable. Gracias, alumnos, autoridades y compañeros. ¿Cuál es la...? Ya, ok. A manera de exordio, hago una cita de Fernando Solana
educación en el siglo XXI. Entre lo local y lo global, sin duda la pandemia no fue un asunto local, fue un asunto global. Más allá de la globalización, lo que caracteriza nuestro tiempo es la rapidez y la complejidad de los cambios. En alas del procesamiento electrónico de datos y de la intercomunicación personal, hemos entrado en unos cuantos años a una nueva época en la historia. Atrás quedaron la revolución industrial y la de los servicios, para sumergirnos en una etapa, la del conocimiento, la de la era digital. ¿Sí? La mecatrónica, la biología molecular, entre otras. Pandemia. Previo a este evento, a esta crisis sanitaria, ¿qué hacíamos? Pues nuestro trabajo normal, nuestra docencia en nuestro salón, ¿sí? Y, por supuesto, los estudiantes en sus mesas de trabajo, ¿no? Pero, ¿qué sucede en el momento de la crisis sanitaria? Fue algo increíble, ¿sí? Porque muchos de nosotros no estábamos acostumbrados al trabajo en plataforma, menos en Zoom. Y tuvimos que adaptar las condiciones del trabajo de docencia al asunto de las aulas virtuales. Y llegó el Google Classroom. Llegaron las sesiones en Zoom. Sí, presencial versus virtual. Y bueno, este es un escenario de lo que se trabajaron en esos 2 años y medio o 2 años. Es increíble, ¿sí? Nosotros teníamos a los estudiantes en las pantallas, pero jamás vimos quiénes eran, ni los conocimos. Yo me quedaba sorprendido porque hubo casos hasta que padres o familias me preguntaban, oiga, me gustó esta clase, y me preguntaban, pero son alumnos, no son, es una clase para alumnos, no para padres de familia. Y bueno, a mí me sorprendía que todas las actividades que dejé me las entregaban y empecé a evaluar y resulta que todas las actividades eran iguales, todo igual, ¿sí? Google Classroom, arte de copiar y pegar, pero no solamente eso, el arte de acreditar, porque acreditaron, con todas las calificaciones pasaron. Y algo increíble que yo rotundamente me tiene sorprendido es el WhatsApp. Es una maravilla, es una maravilla. ¿Sí? Desde el punto de vista, viéndolo desde el punto de vista amable, ¿no? Viene el asunto de la pospandemia, ¿sí? Debemos de utilizar la plataforma. ¿De qué manera? Según, desde mi punto de vista, para, sí, dar información, para la comunicación, pero además, sí, tener disponible todos los materiales, toda la bibliografía que cité en mis programas, todo está en PDF. Entonces ahí están, doy una indicación y ahí está. No es de que no haya, pero también está la invitación de ir a la biblioteca en papel. La universidad pública, educación presencial. Tenemos instalaciones, tenemos salones, tenemos laboratorios, tenemos una excelente biblioteca, tenemos laboratorios de idiomas, tenemos, tenemos espacios para hacer actividades deportivas, auditorios, tenemos salas, ¿sí? Personal docente y muy comprometido, auxiliares de laboratorio, etcétera, etcétera. Tenemos plataformas digitales, que es un medio de comunicación y disponibilidad de información. Vean todo lo que tiene nuestra universidad pública. Regresamos al trabajo presencial nuevamente. Tenemos nuestro salón y trabajo presencial. Trabajo en clase. Por supuesto que el profesor imparte su cátedra. Sí, quizás un poco tradicional porque utilizamos el PowerPoint, hacemos los experimentos de cátedra, lecturas, ejercicios, apoyo de recursos digitales,
no solamente por increíble, ¿no? Yo les digo, los videos que están aquí en el Google Classroom los podemos ver, ¿sí? Y ahorita les muestro uno, que deben ser videos cortitos de 1 o 2 minutos. E Internet, cuando lo tenemos disponible, los alumnos, hay que darles la oportunidad que expongan, que hagan investigación previa, que hagan su cartel, resolución de ejercicios numéricos, discusión de tópicos claves y reportes de lecturas. Hay que favorecer la lectura. Y en la evaluación, el proceso de evaluación en sus 3 etapas, creo que en este momento la más importante es la formativa. Yo en este momento tengo nula respuesta a preguntas y discusión en clase. Total. Sí, la sumativa, exámenes con bajas calificaciones, grupal e individual. Regla general, siguen clonando las actividades y entregan sin revisión crítica de manera masiva. El examen que apliqué, fíjense, el primer examen que apliqué lo hice en equipo de 3 personas y les di una semana. Pues todos los exámenes estaban igual. Todos los errores de ortografía, de conceptuales, todo igual, ¿sí? Todo igual. Problemática. Los alumnos no toman apuntes. Fotos al pizarrón. Reportes de lectura, ejercicios mal presentados y demasiadas faltas de ortografía. Se les pregunta y consultan su celular. Si el estudiante no lleva, y se le pregunta algo y si no tiene celular, no habla. Inmediatamente abre el celular. Cuando exponen, todo es lectura de sus notas en papel o en celular. Cuando pasan al pizarrón, silencio total porque no utilizan, ¿sí? El celular o sus notas en papel. ¿Cuál es mi propuesta que hice? Actividades, pero a mano, no a computadora, a mano. ¿Sí? Hay que fomentar la lectura. Y una de las cosas interesantes que tengo, yo les doy la lectura en papel, pero las actividades son de comprensión lectora. Fíjense por ese trabajo. La alumna maneja colores, subraya conceptos claves. Y la otra, en el propio papel, empieza a hacer preguntas. ¿Sí? Y todo el texto está subrayado con diferentes colores. Y después me entrega ¿qué? Su resumen por acápite, sus preguntas con respuesta, su glosario y al final un comentario. Entonces, la idea es invitarlos a ¿qué? A reflexionar el texto. Y es excelente porque su letra es legible en la mayoría de los casos. ¿Sí? Los exámenes, todos son iguales, todos son iguales. ¿Sí? Eso de trabajo colaborativo, uno se va percatando, uno va haciendo el diagnóstico de cómo están. Algo que me parece a mí sorprendente, los invité a exponer y lo hicieron todos. Todos tienen un tema. Puede ser un químico o puede ser un elemento de la terapéutica. Y fíjense, todos están exponiendo, hacen su cartel, pero previo a la exposición realizan un ensayo de 3 páginas. Y al final me entregan su trabajo formal. Con citas, con bibliografía, bien citadas, pero es un proceso de irlos formando hasta llegar a esto. ¿Sí? Y bueno, otra cuestión fundamental es las prácticas. Las prácticas deben ser, les debe de mover, debemos de aterrizar los conceptos. Y tenemos una serie de prácticas. Conclusiones. La escuela no puede seguir con el paradigma tradicional, dejar toda la responsabilidad del profesor, con una excesiva carga de grupos, saturados de alumnos, ¿sí? Todos mis grupos están arriba de 55 estudiantes. Donde estamos felices cuando los estudiantes están calladitos y sentados, ¿sí? Lo que necesitamos saber y hacer es que
qué tipo de interacciones se llevan a cabo durante la clase presencial para fortalecer la comunicación y los entornos para proporcionar oportunidades de aprender de manera significativa y crítica. En suma, se trata de proporcionar incentivos para seguir sus propios instintos creativos, explorar el mundo. El Internet es lo que tienen para realizar actividades creativas, escribir, dibujar, construir, experimentar, cosas que pueden ayudarlos a entender la naturaleza, pero en verdad se sabe utilizar dicha información. Y eso es un comentario, reflexión que nos llevaría totalmente a una discusión. ¿Realmente sabemos utilizar el Internet? ¿Realmente sabemos escribir? Por supuesto que estamos en etapa formativa y debemos de retroalimentar esa etapa. Comentarios y preguntas. Bien, vamos a continuar con la siguiente exposición. Es el turno para el doctor Rafael Enrique Herrera Bendaño. Él es egresado de la preparatoria número 1 de la UNAM, ubicada en el antiguo colegio de San Ildefonso. Estudió la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM. Posee estudios de posgrado de especialización en Administración y Desarrollo de Instituciones Educativas y de maestría en Educación, Neurocognición y Aprendizaje. Actualmente es profesor de tiempo completo titular A del Colegio de Morfología, Fisiología y Salud, impartiendo la asignatura de Educación para la Salud y es coordinador académico del colegio de ambos turnos. Dentro de su trayectoria académico-administrativa dentro de la UNAM, ha desempeñado los siguientes cargos en el plantel como secretario de apoyo a la comunidad, secretario académico, director del plantel 1 de la ENP de 1995 a 2004. También ha sido coordinador de planeación educativa en la Escuela Nacional Preparatoria, secretario académico de la Escuela Nacional Preparatoria, jefe del Departamento de Producción Editorial y secretario técnico del Comité Editorial de la Escuela Nacional Preparatoria. A lo largo de su trayectoria académica, ha impartido más de 90 ponencias en diversos foros, ha cursado más de 60 cursos y talleres de mejoramiento académico, realizado 20 estudios de investigación y participado en alrededor 75 reuniones de planeación en nuestra máxima casa de estudios. Actividades en el ejercicio profesional. En el campo profesional ha realizado actividades como médico de empresa, autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el área de medicina del trabajo, brindando asesoría técnica en higiene y seguridad, salud ocupacional y medicina del trabajo a diversas empresas, impartición de cursos de capacitación en las disciplinas antes mencionadas en diversas empresas y entidades académicas a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Adelante, maestro Rafael Herrera. Bueno, muy buenas tardes, estimados alumnos, estimados profesores. Quiero agradecer la invitación que me hizo el maestro Alejandro Ramos para este ciclo de conferencias, para lo cual escribí un documento al cual voy a dar lectura a continuación. Espero no aburrirlos. Bueno, resulta difícil abarcar en unas cuantas líneas todos aquellos aspectos
que han sido modificados o alterados en nuestra vida por la pandemia de COVID-19, originada por el virus del SARS-CoV-2. ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo somos ahora? ¿Qué podemos esperar en el momento actual? Por lo que trataré en este escrito de puntualizar algunos aspectos sobre la educación y salud, que son los que por mi actividad considero puedo tratar con cierta amplitud de acuerdo a mi experiencia. Pero antes de comenzar los posibles escenarios que nos puede deparar el mundo en estos rubros al final de la pandemia, debemos contextualizar este fenómeno de salud pública por el que hemos atravesado. Pandemias han existido muchos en la historia, comenzando por la peste negra en la Edad Media y pasando por las enfermedades que vinieron de Europa y arrasaron con la población autóctona en América en tiempos de la conquista, como la viruela negra. Se estima que entre la gripa, el sarampión y el tifus murieron entre 30 y 90 millones de personas. Más recientemente se evoca la gripe española, 1918 a 1919, la gripa asiática en 1957, la gripe de Hong Kong en 1968, el VIH-Sida desde la década de 1980, la gripe porcina H1N1 en el 2009, el SARS 2002, el ébola en el 2014, el MERS, coronavirus desde el 2015 y ahora el COVID-19. Sin embargo, nunca se había vivido un estado de cuarentena global. Nunca pensamos que sería tan veloz la instalación de un estado de excepción transitorio de este monstruo sanitario. Seguramente al principio, solo algunas personas consideraron que este padecimiento, originado en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, en el mes de diciembre de 2019, sería de tan graves consecuencias para la humanidad. En nuestro país, al principio, tal vez llegamos a pensar que esto estaba ocurriendo muy lejos, que tardaría mucho en llegar y que probablemente no sería tan grave. No se dimensionó de manera precisa la gravedad del problema. El primer caso es anunciado en México el 28 de febrero de 2020, tratándose de un individuo del sexo masculino de 35 años de edad que regresó a México después de un viaje al norte de Italia, el caso primario. A este siguieron otros provenientes de otras partes del mundo, casos coprimarios, y así para el 30 de abril de ese mismo año ya teníamos 19,224 casos confirmados, extendiéndose muy rápidamente el padecimiento de manera exponencial, con los resultados que en la actualidad ya todos conocemos. Este padecimiento de incidencia aguda superó en mucho durante los años de pandemia el número de fallecimientos en comparación con las enfermedades que ocupan los primeros lugares de muerte en nuestro país, o sea, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus y el cáncer, convirtiéndose en un padecimiento de alta infectividad, patogenicidad y virulencia. En nuestro país, al igual que en el resto del mundo, en coordinación con la Secretaría de Salud y la OMS, fueron implementadas medidas de protección específica de todos conocidas para evitar en la medida de lo posible el contagio y el desbordamiento de casos muy graves que necesitaran la atención hospitalaria. Al no contar con tratamientos específicos para este tipo de coronavirus, fueron probados y aplicados fármacos para otras patologías que en algún sentido ayudaron a cierto número de pacientes, tales como la hidroxicloroquina, la acitromicina, la ivermectina, el remdesivir, avifavir, dexametasona, etc. De igual forma, varios países se dieron a la tarea de diseñar vacunas para este padecimiento, las cuales, una vez finalizados sus protocolos, tuvieron que ser aprobados de manera emergente por la Organización Mundial de la Salud por la gravedad del problema, lo que en tiempos normales llevaría varios años. Resultando de lo anterior, una de las medidas más adecuadas y definitivas para el control de la pandemia.
Durante la pandemia cursamos con sentimientos de incertidumbre, ansiedad y depresión, motivados por problemas de salud, económicos, laborales, de socialización y por pérdidas. También con trastornos físicos condicionados por la inactividad, el sedentarismo, como el aumento de peso, obesidad y la aparición de otras complicaciones como la hipertensión arterial, cardiopatías, diabetes, etc. Contrario a lo que se pudiera pensar, el COVID-19 no es una enfermedad respiratoria, sino un proceso vascular que repercute en diversos sistemas. Es multiorgánico, siendo particularmente grave en el sistema respiratorio la insuficiencia respiratoria que desencadena. Al mirar atrás, debemos reflexionar profundamente sobre lo que teníamos antes de la pandemia y lo que tenemos al momento actual. La pandemia ha puesto de manifiesto el alcance de las desigualdades sociales y la enorme tendencia a la concentración de la riqueza que existe en el planeta. Ha evidenciado en su justa dimensión problemas existentes por muchos años en la sociedad, económicos, políticos, sociales, educativos y de salud, así como las causas ambientales de la pandemia, en donde los virus que vienen castigando a la humanidad en los últimos tiempos están directamente asociados a la destrucción de los ecosistemas, a la deforestación y al tráfico de animales silvestres para la instalación de monocultivos. Las causas socioambientales de la pandemia muestran que el enemigo no es el virus en sí mismo, sino aquello que lo ha causado, como decía la doctora. Por lo anterior, podemos esperar que el mundo se torne todavía más desigual de lo que era antes, ya que los países más desarrollados y económicamente más poderosos han avanzado considerablemente durante la pandemia, haciendo más grande la brecha de desigualdad con países menos desarrollados. A nivel personal, la pandemia nos ha dejado nuevas formas de relacionarnos y trabajar. Una de las principales afectaciones de la pandemia en las personas ha ocurrido en su desarrollo personal, que se refleja, por ejemplo, en los estudios, el trabajo y la familia. Otra cuestión que se puede considerar un aprendizaje de la pandemia es el poder renunciar a las cosas que no podemos lograr o hacer en estos momentos. También el aprender a cuidar la vida y ser responsables del cuidado de la salud, que es lo más importante que poseemos. Establecer vínculos de apoyo con la familia, compañeros y profesores de la escuela para salir adelante. Ahora bien, ¿cómo debemos considerar al proceso educativo en un mundo post-pandemia? La pandemia ha generado un cambio disruptivo en las metodologías de enseñanza y aprendizaje, con la incorporación necesaria y forzada de la tecnología. Claramente, el proceso de enseñanza-aprendizaje tenderá a ser más digital y a distancia, con un paso inmediato que es un proceso híbrido o bimodalidad. Se ha visto que el aprendizaje en línea ofrece algunas ventajas para el alumno cuando se dispone de la tecnología adecuada y de los docentes con el manejo de la misma, lo que refuerza la consolidación en este cambio. El cambio en la sociedad marca una fuerte tendencia a la digitalización, servicios, comercio electrónico, banca electrónica, logística, etc. Y este también es el nuevo contexto para la educación. Las escuelas y universidades tendrán modificaciones significativas en sus mecanismos de gestión, yendo hacia una digitalización creciente de sus administraciones, más allá del cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto requerirá más tecnología en las escuelas y universidades, conectividad, acceso remoto, bibliotecas digitalizadas, aulas adaptadas a la bimodalidad. El nuevo modelo pedagógico tecnológico surgido durante la pandemia viene a reforzar el hecho de que el alumno es el centro del proceso enseñanza-aprendizaje, fomentando su autonomía y capacidad de autoaprendizaje, abriendo los canales para la innovación metodológica
y también al cambio en los instrumentos que el alumno utiliza para incorporar conceptos y habilidades. Por lo anterior, los programas y planes de estudio deberán ser mirados con una nueva lógica que comprenda recorridos de autoaprendizaje y valoración de la actividad no presencial. Sin embargo, este proceso debilita aspectos de la socialización y la formación en competencias transversales de los alumnos que estaban pensados para la presencialidad. Por ejemplo, el concepto de trabajo en equipo, que debe reformularse en función de la tecnología y la modalidad de cada asignatura. Otros aspectos observados y a considerar serían los siguientes. El acceso a la tecnología es desigual y esto tiene un impacto negativo en el aprendizaje. La adaptabilidad por parte de los alumnos a sistemas de enseñanza a distancia e híbridos depende del nivel escolar en que se encuentren y de la capacitación de los docentes en las nuevas tecnologías. Debe existir un equilibrio entre actividades sincrónicas y asincrónicas y no confundirlas con los procesos presenciales. Es difícil la adaptación de la enseñanza experimental a los modelos híbridos o a distancia. Los mecanismos de evaluación no presencial no están bien consolidados. Finalmente, en torno a la salud, ¿qué podemos esperar a mediano plazo? La pandemia ha marcado nuestra vida de manera indeleble. Al momento actual, debemos aprender a vivir con esta enfermedad de manera permanente, al igual que lo hemos hecho con muchas otras. No sabemos todavía cuánto tiempo nos llevará llegar a un nuevo equilibrio. ¿Qué podemos esperar de la nueva normalidad? Podríamos hablar de dos escenarios: que la enfermedad del COVID-19 se convierta en algo endémico, circunscrito a ciertas regiones, o que las nuevas variantes cada vez sean más manejables a través de las vacunas y de nuevos medicamentos. Algo parecido a la influenza estacional. Se debe considerar con firmeza la creación y reactivación de programas de vigilancia epidemiológica de nuevos virus y sus riesgos, ya que circulan de manera permanente alrededor de nosotros. Virus como el H5N1, H7N9, H3N5, que pueden potencialmente alcanzar la posibilidad de transmisión al ser humano, aunque todavía no se ha dado y esperemos que esto no ocurra. Obviamente, si estamos cerca de estos focos de infección, podríamos enfermar y morir. ¿Qué es lo que viene del COVID-19? Como mencioné, un virus endémico, variantes cada vez más manejables, vacunas y nuevos medicamentos. Su comportamiento se desconoce en muchos aspectos todavía. La inmunidad decae, la inmunidad humana, y por esto surgen pues nuevas variantes. Un equilibrio entre la población y el virus. No hay un final cercano para las infecciones de COVID-19, aunque últimamente vi que la Organización Panamericana de la Salud decretó el fin de la pandemia, pero pues la OMS todavía no. Resistencia antimicrobiana, esto es lo que les comentaba. Por algunos tratamientos administrados durante la pandemia, en ocasiones injustificados. Varios antimicrobianos y antivirales juntos administrados injustificadamente, con la intención de ayudar al paciente, pero evidentemente sin contar con la indicación racional específica. Por ejemplo, se daba acitromicina, pero pues esto es un antimicrobiano. ¿Qué tiene que ver con el virus? ¿Sí? Se daba pues para que no hubiera una infección colateral o concomitante que pudiera sumarse, ¿sí? Una enfermedad oportunista que pudiera sumarse y entonces, bueno, pues eso ayudaba de alguna manera, ¿sí? Las medidas específicas de protección continuarán de manera permanente en mayor o menor medida. Cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, adecuada ventilación de espacios, etc. Manos limpias, agua limpia y aire limpio. Los protocolos de vacunación deben ser permanentes.
reformas y mayores recursos para el sector salud a fin de poder cubrir las necesidades hospitalarias de servicios y medicamentos para la población. Disminución de la esperanza de vida, esto ya se vio, ¿sí? Como les comenté, pues el COVID-19 superó en mucho el número de muertes por las causas fundamentales de muerte a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, en ese tiempo se ven los picos en las estadísticas. Hay por ahí algunas páginas interactivas sobre la salud en el mundo, donde tienen modelos y se ve inmediatamente cómo hay un repunte del COVID en ese tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, viene la disminución de la esperanza de vida y el resurgimiento de enfermedades aparentemente controladas. Por ejemplo, durante la época del COVID-19, pues por ahí en Mongolia resurgió la peste y pues tenían temor de cuestiones de viruela, que ya se supone está erradicada, ¿no? Lo que he mencionado con anterioridad constituye pues una reflexión sobre algunos de los efectos pospandemia que podemos esperar en los ámbitos educativos y de salud únicamente, sin haber considerado otros efectos que están ocurriendo en los ámbitos económico, político y social. Creo que estos serán tratados pues por otros expositores. Muchas gracias. Gracias, doctor Herrera. Por ahí me invitan a darles el agradecimiento por continuar aquí. Hay unos alumnos que tuvieron que salir porque tienen clases, pero nos faltan dos ponencias y concluimos nuestra jornada el día de hoy. Vamos a escuchar a la maestra Delia Vázquez Galicia. Me voy a permitir leerles una breve semblanza. Ella es bióloga de formación, egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la maestría en Ciencias en Biología y de Sistemas y Recursos Acuáticos en la misma universidad. Fue docente de la licenciatura de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM y trabajó 10 años como investigadora del laboratorio de Ficología de la UNAM. Es docente de la Escuela Nacional Preparatoria desde el 2006. Pertenece al Colegio de Biología e imparte las asignaturas de Biología de cuarto y de quinto, área 2. Está adscrita al plantel número 1 Gabino Barreda y es profesora titular B de tiempo completo. También colabora como profesor promotor del programa Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Experimentales. Promueve la participación de los alumnos en la asistencia a conferencias, talleres y visitas guiadas a centros de investigación. Ha realizado numerosos talleres de creatividad para los alumnos del bachillerato, así como diversos proyectos de investigación para el Programa Institucional de Jóvenes y Experimentación Temprana PIET. Ha impartido conferencias en el área de biología y de la salud a alumnos de bachilleratos. Ha participado en cursos de actualización pedagógica y del área biológica y en diferentes seminarios y encuentros promovidos por la ENP. Adelante, maestra Delia. Bueno, muy buenas tardes a todos, alumnos, compañeros, docentes. Primero quiero agradecer al profesor Ramos Trejo la invitación a este evento. Muchas gracias, profesor. Y bueno, mis compañeros que participaron con anterioridad ya les pusieron al tanto muchas cosas de las que yo les voy a platicar, pero espero poder complementar con esto la información que ellos ya les dieron. Como lo dijo la maestra Lilia, soy la profesora Delia Vázquez Galicia y pertenezco al Colegio de Biología, lo que significa que en el plantel imparto las asignaturas de Biología 4 y Biología 5 para área 2. Cuando el profesor Ramos me hizo la invitación a platicar sobre cómo vivir la pandemia desde mi trinchera, mi cabeza, mente y pensamiento comenzaron a pensar en qué les iba a platicar si eran tantos los momentos vividos durante esos meses. Entonces, decidí comenzar por el principio. En noviembre del 2019, comenzaron los rumores de un virus que venía de Asia, el cual era terrible,
y que la gente se estaba muriendo. En lo personal, ignoré el comentario. En diciembre de ese año, uno de mis hermanos menores que yo enfermó de una gripe muy fuerte. Tenía problemas enormes con los pulmones y tenía problemas de respiración. ¿Qué tenía? Pues eso, una gripe muy fuerte, quizá bronquitis, y hasta con el neumólogo tuvo que asistir. Hace poco me enteré, la hija de un compañero de aquellos años de secundaria falleció en noviembre del 2019. Igual, de una gripe muy fuerte. ¡Qué barbaridad! Una niña de 16, 17 años. Seguro fue COVID. En los noticieros del país fluía la información. El virus se propagaba rápidamente y en febrero del 2020 se confirma también para nuestro país el primer caso del SARS-CoV-2. La vida seguía aquí y para el 17 de marzo los planteles de la ENP cierran. ¿Cómo iba a trabajar? Para mí fue un reto, quizá para la gente joven, el uso y manejo de las plataformas es algo cotidiano. Para mí no lo era o no lo es. Sin embargo, al igual que mis compañeros maestros, salí avante, creo yo. Por lo menos, ninguno de mis alumnos se quejó. Esa generación ahorita ya está en el segundo año de la universidad, perdón. Había que preparar las clases, las presentaciones, las reuniones, la cámara, pasar lista, revisar actividades, calificar, preparar la evaluación, en fin, muchas horas de trabajo, mucho más que en clases presenciales. No voy a negar, fue algo exhaustivo, sin embargo, mi actividad académica avanzaba, pero el COVID continuaba. Algunas veces me enteré que mis alumnos o sus familiares se contagiaban de este agente. Los noticieros nacionales declararon la pandemia para nuestro país en abril del 2020, al ver que los casos se multiplicaban de manera exponencial en todo el mundo. Aquí, creo yo, muchos de nosotros esperábamos que el gobierno del país nos informara sobre los avances de la enfermedad. Y al escuchar este programa, me daba tristeza la forma en que informaban a la gente, porque el lenguaje no era claro. Fue en ese momento en que pensé en cómo apoyar a mis alumnos a entender desde el punto de vista real, biológicamente hablando, qué era lo que estaba pasando. Me decía, yo soy la maestra de biología. ¿Un virus? ¿Cómo? Si da una gripe. ¿Qué está pasando? Fue muy triste sentirme con esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque ese virus estaba matando a las personas y éstas no entendían por qué. Además, uno de los temas de la asignatura de Biología 4 es ese, es decir, los virus. ¿Cómo hablarles a los alumnos de qué es un virus si lo primero que te contestan es que es un organismo? Y un organismo es un ser vivo. Primero tenían que entender que un virus no es un ser vivo y quizá por la característica más importante, no está formado por células. Es un agente infeccioso con otras características únicas, pero que para poder duplicarse, o sea, reproducirse, necesita de un huésped, en este caso, nosotros, los humanos. Biológicamente, había que explicar a los alumnos definiciones, estructura, procesos metabólicos, causas, consecuencias, reproducción, ácidos nucleicos, en fin, muchos temas fundamentales para poder entender a los virus, si es que eso se puede hacer. Por otro lado, había que platicar de vacunas y el proceso de elaboración, así como la función y respuesta del sistema inmunológico. Era demasiado, sin embargo, intenté hacerlo. Acudí a informarme. ¿Dónde? Pues con quien supiera de esos temas. Por esos días, el doctor en ciencias Antonio Lascano Araujo, egresado de la Prepa 1,
especialista en la evolución biológica de los seres vivos, dictó una conferencia sobre los virus y particularmente del SARS-CoV-2. ¿Qué mejor que de un experto para aprender de este nuevo agente infeccioso? La conferencia que el doctor Lascano impartió me brindó más información para compartir a los alumnos de qué es una mutación y por qué ésta se había dado en este tipo de parásitos y comprender cómo armas tan sencillas como el agua y el jabón podían ser fundamentales como medida de prevención para evitar el contagio de este virus. Además, en un programa de televisión, escuché una entrevista del doctor Alejandro Macías, infectólogo, quien explicaba de una manera clara y sencilla todo aquello que en su momento se sabía de este virus y las medidas de prevención, así como los avances clínicos que se tenían en ese momento, como sintomatología, medicamentos que podían ser empleados para tratamiento, cuidados en casa, entre otros. Para mí, estas dos personalidades fueron una luz en el camino, pues me fueron de gran apoyo para explicar de manera clara y sencilla a los alumnos lo que estaba pasando desde el punto de vista biológico y cómo podíamos protegernos. Medidas sencillas e importantes que hasta el día de hoy deben ser tomadas en cuenta. Pero la vida seguía y la pandemia no deja de existir. Sé de muchos familiares cercanos y lejanos de mis alumnos, de mis conocidos y hasta de mi familia que se fueron la consecuencia de esta terrible enfermedad. Y eso ahora me hace más fuerte para seguir buscando las formas de transmitir el conocimiento de que mis amigos, familiares, compañeros y alumnos se enteren de quién es el SARS-CoV-2, cómo es, qué es el COVID, cómo se puede combatir, si es que algún día esto se puede hacer, pero sobre todo invitar a todos a hacer conciencia de las medidas de seguridad que debemos seguir para continuar viviendo. Desafortunadamente, la gente se ha olvidado mucho de esto y ya no están practicándolo. Es muy triste ver a familias completas en la calle que te miran raro porque aún usas cubrebocas, que se molestan porque piden que guarden distancia. Desafortunadamente, nuestros gobernantes tienen mucha responsabilidad en esto. No debemos olvidar que somos seres vivos, que este virus vino de una mutación de otro ser vivo que en algún momento tuvo contacto con un ser humano y esto hace que debamos de estar alerta a la vida diaria. Los virus están en todos lados, seguimos en riesgo, seguimos infectándonos. Entiendo que son muchos los factores que hay que cuidar y cubrir como sociedad, pero se trata de la vida. Por eso estoy aquí participando en estos eventos, en este tipo de eventos, donde se nos permite conocer, reflexionar y transmitir nuestras experiencias ante este tipo de situaciones. Por eso, chicos, los invito a cuidarse, a cuidarnos todos. Gracias. Gracias, maestra Delio. Pues vamos a continuar con la presentación del maestro Miguel Castro Librero, ya para dar por concluida nuestra jornada de esta tarde. Voy a leer su breve semblanza. El maestro Miguel Castro Libreros es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha sido docente por más de 20 años en las asignaturas de Física 3, Física 4, Área 1 y Área 2, en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1 Gabino Barreda. Se desarrolló profesionalmente por más de 15 años en el ramo asegurador. Actualmente colabora como coordinador de materias experimentales en el Plantel 1. Sus intereses se centran en la aplicación de las TICs y TACs en la didáctica y enseñanza. Ha colaborado en la Comisión Académica del Colegio de Física en la gestión y captura de reactivos para exámenes extraordinarios, además de la impartición de diversos talleres y seminarios
sobre el uso de la plataforma de aprendizaje Moodle a los docentes de los colegios de física y matemáticas. Adelante, maestro Libreros. Gracias. Gracias, pues muy buenas tardes, noches. Bueno, en mi caso particular quiero hablar con ustedes de la cuestión científica, ¿vale? O sea, de qué ha servido todo este conocimiento y por qué es muy importante, pues, para poder lograr encontrar en especial una vacuna. Bueno, entonces, el aporte de la física y la tecnología que tuvo para combatir la pandemia. ¿Cuál es este de aquí? Ah, ok. Vale, pues. Entonces, dentro de las ramas de la física existen diferentes ciencias. Tenemos, por ejemplo, la óptica, el electromagnetismo, la física moderna, la física de partículas y la física contemporánea. Todo ello, desde ese punto de vista, nos permitió, en cierta parte, conocer y determinar cómo estaba compuesto el virus y, obviamente, pues encontrar una posible vacuna. Bueno, en primer lugar, uy, ahí está. ¿Qué es el virus? Ok. En este caso, aquí ustedes pueden ver una imagen del virus, ¿sale? Esto se utiliza un microscopio electrónico de transmisión y barrido. Aquí en los laboratorios tienen microscopios, pero esos son de luz, son ópticos. Ya a nivel de estudios de laboratorio se utilizan este tipo de microscopios que son de electrones, en los cuales nosotros podemos ver el virus. Bueno, aquí ya viene la imagen procesada, pero vean ustedes, ahí está el bichito, ¿sale? Entonces, nos permite conocer qué está ocasionando o por qué nos está pasando esta situación. Bueno, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, no sé, representamos aquí un metro, ¿sale? A ver acá los alumnos que se quedaron y espero que sepan. Si lo dividimos este metro en 100 partes iguales, ¿cómo le llamamos a esa partecita? Si lo dividimos en 100 partes iguales, centímetro, ¿no? ¿Sale? Y si lo dividimos este metro en 1000 partes iguales, milímetro. Imagínense ustedes, ahora lo dividimos en 1.000.000 de partes iguales. No, nanómetro no. Otro es un poquito más arriba. Es una micra, una millonésima parte, ¿sale? Y un nanómetro es una milmillonésima, o sea, imagínense un metro, lo dividimos en una milmillonésima parte, de ese tamaño es el virus, o sea, es muy pequeñito. Entonces, aquí la cosa interesante, digo, nosotros hemos visto películas esas de Hollywood donde llega el mega superhéroe y encuentra la cura y todo lo demás. Aquí realmente se demostró pues que no es posible que una sola nación, un solo país pudiese encontrar todo ello. Aquí tuvieron que haber colaborado diferentes partes. Por ejemplo, quienes se llevaron la primicia fueron los chinos, ¿sale? Los chinos fueron los que a través de ahorita vamos a ver el aparatito, pudieron hacer un reconocimiento en 3D, digo, esa es la parte padrísimo porque esto nunca había ocurrido. Bueno, de las anteriores pandemias, la última había sido la influenza española, pero aquí pudieron haber determinado cómo estaba compuesto el virus. Entonces, ellos a través de la revista Nature pudieron encontrar lo que, bueno, ahí es la estructura y al tener ya la estructura, pues podían estudiar cómo poder encontrar una vacuna. Entonces, vean ustedes la importancia de tener conocimiento científico. Bueno, este es el aparatito que utilizaron, es el Shanghai Synchrotron Radiation Facility. Bueno, quién sabe qué dirá, pero eso está en inglés. O sea, es un aparato en el cual se ponen a girar luz, ¿sale? Y a través de esa luz nosotros podemos estudiar la materia y en este caso se pudo estudiar el virus. Entonces, con ese aparatito se pudo determinar cómo estaba compuesto el virus. ¿Para qué? Pues obviamente, pues poderlo insistir para poder determinar la vacuna. Bueno, posteriormente, uy, ya me pasé. Aquí está. Uy.
Ahí está. Posteriormente, en Estados Unidos, en la Universidad de Texas, a través de una de criomicroscopía electrónica, es decir, temperaturas muy bajas, temperaturas abajo de 70 grados Celsius, hicieron el congelado, por así decirlo, del virus, y a través de ello pudieron comenzar a verificar cómo estaba compuesto. Entonces, una de las cosas que determinaron es que por eso se le llama coronavirus, porque pues tiene como bueno, está el virus y tiene bueno, la maestra aquí de biología debe saberlo muchísimo. Bueno, ahí sí ya me estoy metiendo en otros campos, pero tiene ahí las coronas y a través de eso, a través del propio estudio, pudieron determinar cómo poderlo inhibir. ¿Sale? Recordemos que a través de estas, sí tiene láser, ¿verdad? O no sé, hace ratito vi un láser. A través de la membrana celular, está de esta forma, llega el virus, así como una llavecita, se posa y pues obviamente entra al organismo. Entonces, todo eso, vuelvo a insistir, a través de aparatos, a través de la propia tecnología, se pudo determinar. Bueno, de igual manera, los físicos y los matemáticos estudiaron diferentes modelos. Es una de las cuestiones que hace ratito en la conferencia, al inicio, nos decían sobre la importancia de poder determinar esas simulaciones. Entonces, se hacen este tipo de simulaciones. Obviamente es imposible saber qué va a pasar, pero se puede estimar cuándo va a llegar, ¿cuándo va a ser? Bueno, decían que iba a haber muy pocos muertos, realmente ahí se les salió de control, pero podemos determinar muchísimo más cosas. Entonces, todo esto pues se hace a través de cálculos computacionales y bueno, también la misma investigación nos pudo determinar que a una distancia de 1,5 metros, pues no podíamos contagiarnos, teníamos que utilizar cubrebocas y, por ejemplo, ciertos aparatitos. Aquí es muy importante conocer la ciencia. Nadie se le va a secar el cerebro porque le tomen la temperatura, porque eso fue una fake news de que no, la señora ahí, que mi única neurona se va a morir porque me están tomando la temperatura. De verdad es muy importante tener los conocimientos suficientes. Aquí yo me atrevo a poner el espectro electromagnético, que ustedes saben perfectamente, pues que, bueno, quien ha estudiado la parte de ondas en física, nuestra luz visible es el 1%, lo que nosotros vemos, el otro pues no lo alcanzamos a percibir, pero las ondas de radio, las microondas y lo infrarrojo está antes de la luz visible. Es decir, ahorita pues yo estoy moviendo, esto de aquí es infrarrojo, ¿sale? Yo estoy moviendo y nadie, pues hasta ahorita no me ha pasado nada, ¿sale? Entonces, es exactamente lo mismo que sucede en un termómetro infrarrojo. No les va a pasar absolutamente nada, no hay ningún inconveniente, única y exclusivamente, lo único que mide es la energía que están radiando, ¿sí? Bueno. Otro aparatito que también llegamos a utilizar y que tiene que ver con la parte tecnológica es el oxímetro. Tampoco roba huellas digitales, porque también decía que si robaba las huellas digitales y casi ahí con eso iban a clonarles. Nada de ello. El pobre aparatito es muy sencillo, tiene dos foquitos, ¿sale? Entonces, en estos dos focos, si de pronto no deja pasar la luz infrarroja como en el dedo de la derecha y nada más pasa la luz roja, quiere decir que es correcto, ¿sale? Y en el caso, por ejemplo, de que tenga esta medición donde pase la luz infrarroja y la roja no, entonces ahí hay una falta de oxigenación. Lo que hace el aparatito, pues, es medir la diferencia entre los dos y por eso nos indica si estamos teniendo falta o no de oxígeno. Es muy útil, vuelvo a insistir, no roba huellas digitales y realmente nos apoya mucho esta tecnología hoy en día, pues, para saber de forma inmediata si estamos teniendo un problema grave. ¿Sale? Bueno. En conclusiones, aquí yo quiero resaltar algo importante. Gracias a la colaboración de muchos países, de varios equipos multidisciplinarios, no nada más fue biología, química, física, sino de muchas áreas o medicina, de muchas áreas de la ciencia, se pudo determinar
pues en menos de un año una vacuna. Jamás se había logrado eso. O sea, eso es algo de verdad que a ustedes es una revolución, tanto en medicina, tecnológica, en todos los sentidos. Todas las vacunas saben perfectamente pues que llevan un proceso de aceptación, pueden durar 3, 4 años y aquí prácticamente fuimos todos conejillos de indias porque no había de otra. De igual manera, digo, yo sigo esperando mi saldo que me inyecten del chip de 5G, pero no creo que sea posible. Tampoco es, o sea, no es posible esa cuestión, digo, sería padrísimo ya que todo el mundo nos controlaran con la vacuna, pero sería una tecnología muy cara, o sea, eso no tampoco existe, pero bueno, nos abre las puertas para nuevos estudios. Esta situación de la ciencia y la tecnología, pues van de la mano, o sea, no van separadas, siempre van de la mano, o sea, la ciencia nos da los conocimientos, la tecnología nos permite, pues, conocer todo ello. Entonces, imagínense, podemos seguramente en un futuro ya comenzar a curar cosas, pues, que no ha sido posible como el Alzheimer. Ustedes saben que el virus del VIH, pues desde los 80 no ha habido una vacuna, entonces, porque es muy costosa las vacunas, entonces, posiblemente podemos ya ahorita, en unos años, ver pues esa solución a ese virus y muchas otras cosas más, pues como el cáncer. Bueno, y pues lo decía hace rato el doctor Herrera, seguramente va a ser una cuestión endémica donde pues ya lo vamos a tener, o sea, todo nos va a tener que dar coronavirus tarde o temprano, posiblemente va a vivir en nuestro cuerpo toda la vida y lo único que vamos a tener que estar haciendo es estarnos vacunando constantemente. Entonces, también la misma ciencia y la tecnología va a ir avanzando pues para que tengamos esas vacunas como es la influenza, y que pues esas nuevas cepas no vayan, pues no vayan ocasionando nuevas pandemias, ¿vale? Entonces, pues estamos en una gran época. Lamentablemente aquí en la prepa fueron 17 personas que fallecieron de compañeros, trabajadores, profesores. Fue una cuestión muy lamentable, pero pues también de igual manera todos somos sobrevivientes de esta pandemia, ¿vale? Bueno, pues agradezco al profesor Ramos. Muchas gracias por su atención. Bien, hay un comentario para la doctora Naxeli Ruiz. Dice, excelente plática. Saludos desde Ramos Arizpe, Coahuila. Le mandan un abrazo. Y hay una pregunta de la maestra Lorena Magaña. ¿Existen mapas geográficos de riesgos por alcaldía en la Ciudad de México? ¿Hay acceso a ellos, doctora? Aprovechando que todavía está Sí, aquí. muchas gracias por la pregunta. Sí hay cartografía. Qué bueno que se abundó en el tema del SARS-CoV, porque de hecho hay mapas de vulnerabilidad al SARS-CoV-2 a diferentes efectos. Por ejemplo, mapas de susceptibilidad a pérdida económica, pero también mapas de dónde están y cómo están distribuidas las personas más vulnerables al COVID-19. Hay mapas de alcaldía y para ciertas cosas hay mapas incluso con mayor resolución dependiendo un poco del tema que nos interese. Y en el caso de los mapas de COVID, están de hecho en plataformas universitarias, los pueden ver en el sitio del Instituto de Geografía, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, y también hay un geovisualizador de la Secretaría de Salud que tiene esa información. Y en el caso de otros riesgos ambientales, normalmente están contenidos en los atlas de riesgos y en particular en el atlas de riesgos de la Ciudad de México. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Bien, pues para cerrar, hago entrega de la constancia al maestro Alejandro Ramos Trejo por la introducción al primer ciclo de diálogos interdisciplinarios. Maestro Alejandro. Al doctor Felipe León Olivares por participar como ponente en la Mesa 1, Sociedad y Naturaleza. Asimismo, al doctor Rafael Herrera Bendaño. Sí. A la maestra Delia Vázquez Galicia. Y al maestro Miguel Castro Libreros.
Agradezco a todos su asistencia y nos vemos mañana a la misma hora. Agradezco también la participación y el apoyo técnico de los profesores Emilio Pachuca y Diana Laura Fernández, que estuvieron apoyándonos en la transmisión de esta actividad académica. Y bueno, pues sin más, nos vemos mañana. En el enlace de asistencia lo tienen. Si pueden, por favor, registrar su asistencia. Ahí está el código. Muy bien, pues buenas noches. Hasta mañana.